Bien chicos, el primer tema de la unidad 1 que se llama números reales se trata de resolver diferentes desigualdades que podemos tener como lo son las desigualdades lineales con una variable. En la actividad que les envié la semana pasada se trató de despejar las variables y anteriormente de las fracciones para que cuando llegáramos a estos temas se nos hiciera de una manera más sencilla o más práctica. Lo primero que les envié en el documento de esta semana se trata de cómo ustedes pueden escribir los intervalos. Recuerden que existe el intervalo abierto, el intervalo cerrado e igualmente el que puede ser abierto de un lado, cerrado del otro lado y el que incluye los infinitos. Recuerden también que estos se refieren a estas desigualdades y que estos se refieren a esta o a esta. En este caso, de este lado se puede referir a esta y de este lado se puede referir a esta desigualdad. Recuerden que cuando tenemos el infinito solamente se trata de un intervalo de un solo lado, porque el infinito nosotros no lo podemos ubicar en el plano en cierto punto exacto. Para que yo pueda resolver una desigualdad necesito escribir tres partes principales. La primera va a ser la solución de la misma. La segunda va a ser dibujar en el plano o en la recta numérica con círculos cerrados en un punto exacto o un poquito abiertos sin llegar a los puntos dependiendo del intervalo del que se trate. Y por último, pues escribir el intervalo de la solución. Vamos con esta. Recuerden que si yo paso de un lado al otro de esta desigualdad, lo que va a pasar es que las sumas se vuelven restas, las restas se vuelven sumas, las multiplicaciones divisiones y las divisiones multiplicaciones. Veamos cómo resolver esto. Yo tengo de este lado 5x y necesito que todas las x pasen de un solo lado. Entonces, lo que va a pasar es que esta 7x la paso de este lado. Y como cambió de lugar, entonces, en lugar de restar, ahora va a estar sumando. Menor que, tenemos 10. ¿Y qué pasa con ese menos 5? Bueno, que como está de este lado de la desigualdad y yo necesito tener puras x de este lado, este lo paso de este lado. Y como estaba restando o con signo negativo, del otro lado debe pasar con signo positivo. Signos iguales se suman, 7 más 5 serían 12x, 10 más 5 sería 15. ¿Y qué pasa con ese 12? Pues que nos quedaría 15 sobre 12. Como no podemos simplificar, se queda hasta este punto. Ahora bien, yo necesito dibujar la gráfica de esto. Recuerden que siempre tenemos el origen, que es el valor 0. Y en este caso yo tengo 15 doceavos. Si tenemos 15 doceavos y es un valor positivo, eso significa que vamos hacia la derecha. No sé exactamente dónde está, pero yo voy a decir que en este punto yo encuentro el 15 doceavos. Ahora, hay que poner especial atención a qué tipo de intervalo se refiere. Esta desigualdad me indica que es un intervalo abierto, lo que indica que son paréntesis y lo que indica que el círculo que yo grafique en este punto no debe de tocar al punto exactamente. Por lo tanto, si ustedes observan esta desigualdad, nos dice que va en esta dirección. Eso significa que x es menor que ese valor. Por lo tanto, yo aquí pongo un círculo sin tocar el punto y establezco que la dirección va hacia acá. Ahora bien, yo no sé ese intervalo donde inicia. Sé que termina aquí, porque todos los valores son menores que ese. Sin embargo, como no sé dónde inicia, entonces escribo menos infinito, coma, 15 doceavos. Y aquí pongo paréntesis o corchete, pues pongo un paréntesis porque se trata de un intervalo abierto.
Bien, la siguiente desigualdad se trata de exactamente lo mismo. Nosotros pasamos todas las x de un lado y todas las constantes del otro lado, siempre cambiando la operación que se está realizando o el signo que tenemos. Primero, menos 7x se queda de este mismo lado porque no lo cambiamos de la desigualdad, y menos 3x, como lo tengo que pasar de este lado, cambia de signo y se vuelve más 3x. De este lado el 15 sigue siendo negativo porque no lo cambiamos del lado de la desigualdad, y el 3, que era positivo, ahora se vuelve negativo. Signos diferentes se restan, entonces menos 4x. De este lado signos iguales se suman, nos queda menos 18. Y ahora resulta que esta variable se volvió negativa. Recuerden que cuando la variable nos resulta negativa, tenemos que multiplicar por un valor de menos 1. Menos por menos se vuelve más, menos por menos se vuelve más. Y algo interesante en las desigualdades es que cuando yo multiplico por menos 1, esta desigualdad se invierte del lado. Era menor o igual, ahora es mayor o igual. ¿Qué nos sigue estorbando? Pues ese 4. Entonces, x mayor o igual a 18 entre 4. Y ya está nuestra solución. Ahora voy al plano, valor 0, valor 18 cuartos. Y ya no se trata de una desigualdad de un intervalo cerrado porque la desigualdad es menor o igual. Entonces en este caso yo tengo que escribir un punto exacto en el punto de 18 cuartos. ¿Hacia dónde va la dirección ahora? Hacia la derecha. Escribo por ahí una línea. Y ahora, al contrario que el ejemplo A, nosotros no sabemos dónde termina, pero sí sabemos dónde empieza ese intervalo. Entonces, yo sé que va a terminar en un valor de infinito. Recuerden que es un intervalo cerrado, por lo tanto, escribimos un corchete. Nos queda 18 cuartos hasta infinito. Si observan ustedes en este ejemplo, ya no se trata de desigualdades que están completamente en esta forma, sino que ahora tenemos un 2 y un 3. Pero ese 2 y ese 3 no causan nada más que, si ustedes observan, el 2 está dividiendo y el 3 está dividiendo. Por lo tanto, yo los paso a los otros lados, pero ahora están multiplicando. Eso significa que yo voy a multiplicar 3 por todo esto. Y de este lado voy a multiplicar 2 por todo esto. 3 por menos 5 nos daría menos 15x, 3 por 3 nos daría 9, 2 por 4 nos daría 8x y 2 por 5, 10. Y como ya está de la misma forma que los incisos A y B, entonces recuerden que todas las x de un lado, todas las constantes del otro. De este lado nos queda menos 15x, 8x que estaba positivo, ahora es negativo. De este lado el 10 sigue siendo positivo porque no lo cambiamos del lado de la desigualdad. Y 9, que era positivo, ahora es negativo. Menos 15 y menos 8, como tienen el mismo signo, lo sumamos y nos queda menos 23x. De este lado, 10 menos 9 nos quedaría con 1. Como nuevamente nuestro signo es negativo, entonces hay que multiplicar por menos 1. Cambiar los signos de todo. 23x, que era negativa, ahora se vuelve positiva. 1, que era positivo, ahora se vuelve negativo. Y recuerden que esa desigualdad cambia de dirección, por lo tanto ahora se vuelve menor que. ¿Qué pasa con ese 23 que estaba multiplicando? Y entonces ahora lo pasamos dividiendo. Como nota, si ustedes observan el 23, aunque lo estoy pasando de este lado, no cambia su signo. Lo que cambia es que estaba multiplicando y ahora va a estar dividiendo. ¿Qué nos resta hacer todavía? Pues la recta. Recuerden que yo tengo el 0, hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Menos 1 sobre
23. ¿Qué dirección tiene esto? Hacia la izquierda. Eso significa que vamos de aquí para acá. Sabemos que termina en ese punto, obviamente con un círculo abierto, porque es un intervalo abierto. Y como no sabemos en dónde inicia, entonces yo escribo que desde menos infinito hasta menos 1 sobre 23 con un paréntesis, porque es un intervalo abierto. Y bueno, ahora todo era felicidad hasta que nos encontramos con las fracciones. Recuerden que las fracciones conlleva a que yo haga una operación de fracciones como vimos en la primera semana. Y entonces yo sigo el mismo procedimiento, todas las x de un lado, todas las constantes del otro. Hay dos formas en las que podemos resolverla. La primera va a ser con propiamente las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, digamos, el primer método. Primero, todas las x de un lado, menos x se queda de este lado, menos 6x se vuelve más 6x sobre 5, y de este lado nos queda menos 7, que es este, y el 5 medios que era positivo y ahora ya se volvió negativo. Bien, una vez que hacemos eso, pues yo observo que tengo fracciones. Una forma de resolverla es la siguiente. La x no tiene ningún denominador, pero yo se lo escribo y le pongo un 1. El 7 tampoco tiene denominador, pero como es un entero, yo le pongo un 1. Y recuerden que tenemos que sacar como un denominador y luego multiplicar de manera cruzada. Entonces, si yo hago esta operación aquí, yo tendría que multiplicar 1 por 5, 5. Y luego recuerden que esto yo lo tengo que realizar de manera cruzada y respetando siempre los signos que nosotros tengamos. Menos x por 5 me daría menos 5x. 1 por 6x pues me daría 6x. Del otro lado hago exactamente lo mismo. 1 por 2, 2. Y entonces ahora tengo que multiplicar de manera cruzada, respetando los signos. Menos 7 por 2 nos daría menos 14. Y 1 por menos 5, menos 5. 6 menos 5x nos quedaría una x sobre 5. Mayor o igual que menos 14 y menos 5 nos daría menos 19 medios. Como yo necesito que la x esté completamente sola, si ustedes observan, x está dividida entre 5. Eso significa entonces que este 5 pasa de estar dividiendo a multiplicarse. Por lo tanto, yo tendría que x es mayor o igual que menos 19 medios multiplicando a 5. Al final x es mayor o igual y multiplicamos 19 por 5, que nos daría 95 medios. Y ese es nuestro resultado. Ahora tenemos que escribir la recta numérica. Recuerden el 0 como referencia. Ahora tenemos un valor negativo que es menos 95 medios. Tenemos un punto exacto porque es un intervalo cerrado. Y observamos la dirección de la desigualdad que es hacia la derecha. Como no sabemos dónde termina, entonces aquí escribimos el infinito. Al final, como se trata de un intervalo cerrado, escribo un corchete hasta infinito. Observen que del lado del infinito siempre es un intervalo abierto porque no sabemos exactamente dónde está ese valor. Les dejé este resultado porque les dije que existía otro método para poder resolver cuando tenemos fracciones. Al final nos debe dar exactamente el mismo resultado. Bien, si ustedes observan, aquí nosotros encontramos dos denominadores o dos fracciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar 2 por 5
y eso me daría 10. Lo que va a pasar es que yo ese 10 lo voy a multiplicar por toda la expresión que tengamos. ¿Bien? Entonces, si yo multiplico 10 por 5 medios, nos daría 50 medios, porque solo multiplica al valor del numerador. Multiplico 10 por menos x y me daría menos 10x. Multiplico 10 por menos 6 y nos daría menos 60x sobre 5. Multiplico 10 por menos 7 y nos daría menos 70. Y ahora, si ustedes observan, verán que estos los podemos dividir exactamente. 50 entre 2 me daría 25. 60 entre 5 me daría menos 12. X menos 70. Y entonces se vuelve lineal y hacemos que todas las X vayan de un lado y todas las constantes del otro. Menos 10X y el menos 12 que se pasa de este lado se volvería más 12X. De este lado nos queda menos 70 y 25 que si lo pasamos de este lado se vuelve menos 25. Menos 10 más 12 quedaría 2x mayor o igual que menos 95. Y como el 2 está multiplicando, lo contrario es que ahora pasemos dividiendo. Entonces al final nos queda menos 95 sobre 2, que fue el mismo resultado que obtuvimos en el procedimiento anterior. Bien, chicos, esta semana se trata de desigualdades. Por favor, traten de resolver las que les envié y de cualquier manera el miércoles nos vemos para cualquier duda que pudiera surgir de estas que les pongo en el video y de las que les escribo en su documento para que ustedes las puedan resolver.